Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo crear con GNU Radio un modulador de AM. Empecemos. Una señal de AM se define como la multiplicación de sus dos señales, la portadora y la moduladora. Matemáticamente se escribe de esta forma: el voltaje o la amplitud de su señal portadora más la señal moduladora, sea senoidal o cosenoidal, en función del tiempo, y esta se multiplica a la señal de la portadora. Es precisamente esta ecuación la que debemos implementar en nuestro GNU Radio. Para ello usamos dos bloques que son los generadores de la señal. Esta señal será una señal moduladora, ya que su frecuencia es más baja, como vemos en el programa es de apenas 100 Hz. La señal portadora es una señal siempre de frecuencia mucho mayor, en este caso 150 kHz. La señal moduladora se le suma una constante. Esta constante es la amplitud de la portadora, como vimos en nuestra ecuación, y después este resultado se multiplica con la señal de la portadora. Agregamos un bloque de control de flujo para no sobrecargar nuestro CPU y mostramos en un scope, que es una gráfica en función del tiempo, y una gráfica en función de la frecuencia, que sería la gráfica de Fourier, y un filtro para eliminar las frecuencias que están más allá de nuestro modulador. Es muy importante tener en cuenta el número de muestras. Fíjense que las muestras de todos los bloques funcionan a cierta frecuencia de muestreo. Esto es muy importante, ya que si los bloques funcionan a diferentes frecuencias de muestreo y no tenemos la frecuencia correcta, nos van a mostrar resultados que no corresponden. Ya que todos estos bloques trabajan de una forma digital, la señal se crea por muestras o puntos que me forman una señal. Cuando yo hago una operación entre dos señales, estoy multiplicando, sumando, haciendo operaciones con sus muestras, cada una de forma individual. Estas variables que voy a operar y que tienen una frecuencia de muestreo son básicamente vectores. Si yo hago una operación entre dos variables, lo que hago es hacer operaciones entre sus muestras. ¿Qué pasa cuando estas dos variables no tienen la misma frecuencia de muestreo? Que puede resultar que estoy haciendo unas operaciones entre muestras, pero esta muestra no existe en el otro vector, lo que me va a generar un error. Básicamente quiere decir que los vectores que estoy tratando de operar no son del mismo tamaño. También hay que tener en cuenta otras operaciones, como la decimación y la interpolación. Estas operaciones lo que van a hacer es modificar el número de muestras. Por ejemplo, si yo tengo una cierta frecuencia de muestreo y la interpolo, básicamente lo que estoy haciendo es creando más muestras, o multiplico el número de muestras por las veces que voy a interpolar. Asimismo, la decimación lo que hace es dividir el número de muestras o me elimina cierto número de muestras. Esto lo usamos para bajar las frecuencias de muestreo de otros bloques. Por ejemplo, en este caso en la gráfica de Fourier estamos usando 1/8 de la frecuencia de muestreo normal.
Ya con nuestro programa teniendo todas las características necesarias, vamos a ejecutarlo. En el scope podemos ver nuestra señal portadora, cómo va cambiando de frecuencia a medida que aumentamos o disminuimos la frecuencia de la señal moduladora, al igual que la amplitud. Podemos ver que varía más a medida que sube la frecuencia, la amplitud de la portadora, o varía menos según su amplitud. Esto es básicamente lo que quiere decir modulación por amplitud. Bien. Si variamos demasiado la amplitud de la señal moduladora, podemos ver los tres tipos de modulación según su índice de modulación, que son submodulados, modulada al límite y sobremodulados. El índice de modulación es la relación entre la amplitud de mi señal moduladora con respecto a la señal portadora. Si nuestra amplitud de la señal moduladora resulta mayor que la amplitud de la señal portadora, vamos a obtener un índice mayor a 1, lo que implica una señal sobremodulada. Si son iguales, si son de igual magnitud, tendríamos una señal modulada al límite. En el GNU Radio podemos cambiar estas características. Si nosotros colocamos ambas amplitudes en un valor equivalente, vemos que la señal llega a un punto cero, justo donde la amplitud de la moduladora es máxima. Si yo en cambio bajo la amplitud de mi señal moduladora, la señal nunca tocaría el cero. Por el contrario, si la amplitud de la moduladora llega a ser mayor a la amplitud de la señal portadora, se crean unos lóbulos que lo que hacen es afectarme la demodulación de mi señal. Esto ocurre ya que el borde de la señal es básicamente la señal moduladora, tiene la misma frecuencia y sus picos me dice cuál va a ser la amplitud. Pero si aparecen estos lóbulos cuando la señal está sobremodulada, la amplitud de la señal moduladora se va a ver afectada a la hora de modular. Asimismo, en el diagrama de frecuencia podemos ver las diferentes componentes. Voy a aumentar la frecuencia para que se separen más de la portadora. Como vemos, esta componente central de mayor amplitud es la señal portadora, que está a 150 kHz, y estas dos componentes que aparecen en los laterales son las componentes de mi señal, que tienen un corrimiento de frecuencia correspondiente a la frecuencia de la señal moduladora. Si yo disminuyo esta frecuencia, y corrimiento a partir de la portadora va a ser menor. Si la frecuencia de la señal moduladora aumenta, el corrimiento va a aumentar de igual manera. Al aumentar yo el índice de modulación, también aumento la amplitud de estas dos componentes, ya que su amplitud se define como la amplitud de la portadora por el índice de modulación sobre 2. Al aumentar el índice, también aumenta la amplitud de estas componentes. Si el índice de modulación alcanza un valor de 2, entonces las componentes tendrían la misma amplitud de la señal portadora. Vamos a verificar esto aumentando la amplitud de mi señal moduladora. Entonces, si el índice debe ser igual a 2 y la amplitud de mi portadora es 1, simplemente tengo que hacer que la amplitud de la señal moduladora sea 2. Y efectivamente, la amplitud de mis componentes es igual o superior a la amplitud de
mi señal portadora. Aquí podemos ver una pequeña diferencia entre las portadoras. Esto ocurre porque son números complejos y hay una componente I o Q que no es tiene un offset, pero esto es indiferente para nuestro caso analógico. Ahora bien, si nuestra señal moduladora no es una frecuencia específica como en este ejercicio, sino que son muchas frecuencias, como por ejemplo un sonido natural, un audio, una voz o música, tenemos diferentes índices de modulación, ya que las señales son muchas componentes mezcladas con diferentes amplitudes. Por eso, cuando vemos el espectro de una emisora de radio, sea en AM o FM, no vamos a ver estas componentes así como se ven en esta gráfica, sino que tenemos muchas componentes decreciendo a partir de una señal central, que es la señal de la portadora. Siguiendo el mismo patrón que hemos creado en nuestro diagrama de GNU Radio, vamos ahora a modular una señal a partir de sonido. Entonces, para hacer modulación AM con una fuente de sonido, tomamos este bloque que toma las muestras de un archivo .wav de sonido, en este caso una canción. Muy importante, este archivo debe tener una frecuencia de 48 kHz, porque esta misma frecuencia, con esta frecuencia vamos a operar todos los bloques para que tengan la misma frecuencia de muestreo. Este bloque lo multiplicamos por una constante para amplificar el sonido, luego le colocamos un filtro y una interpolación para que estas 48.000 muestras por segundo le interpolamos 10 veces, es decir que tenemos 480.000 muestras por segundo. Lo graficamos aquí en un scope, y de aquí para adelante es la modulación AM. Es exactamente igual que el diagrama que teníamos en el ejemplo anterior. Esta constante pues va a ser la amplitud de mi señal portadora. Hacemos la multiplicación, regulamos pues la CPU, y este bloque lo que hace es conectarme diferentes puntos de la gráfica. A este punto ya tenemos nuestra señal modulada con una señal moduladora a partir de sonido. Luego en este bloque de acá lo que se hace es demodularlo para escuchar el sonido en la tarjeta de audio de la máquina a una frecuencia que tiene que ser de 48 kHz o la misma frecuencia de la fuente. Si el audio es de 44 kHz, entonces se debe reproducir a esa misma velocidad. Y la señal moduladora la graficamos en este archivo FFT y lo podemos en este caso guardar en un archivo para luego transmitirlo con un radio con las capacidades de transmisión. Bien, una vez tenemos nuestro programa listo, lo ejecutamos. Aquí podemos ver que abre el archivo y como pueden ver pues se está reproduciendo la música, ya que pues estamos mandando el archivo modulado, lo estamos demodulando y lo mandamos a la tarjeta de sonido, por eso se reproduce la música. Y nuestra señal, esta es la señal transmitida, este es nuestro espectro, podemos ver que está cambiando. Tenemos nuestra portadora y muchas frecuencias, porque la música pues es una componente es una mezcla de muchas componentes diferentes. En este caso estoy haciendo
teóricamente estaría haciendo una modulación al límite, pero la amplitud de mi señal moduladora está cambiando todo el tiempo. En realidad esto va a ser la ganancia que le estoy dando a la señal, ¿sí? Si lo subo demasiado, hay momentos en los que se satura, pues que se escucha como saturación. En realidad es que la demodulación no está ocurriendo de forma correcta. En cambio, si la portadora la aumento, no tiene por qué cambiar para nada el sonido. Bueno, eso fue todo, espero les sea de mucha ayuda este video. Dejo en un momento la gráfica para que puedan replicarla de cualquier forma. Si replican la gráfica, tengan muy presente las frecuencias de muestreo, ya que estas frecuencias de muestreo tienen que tener unos cálculos correctos para que la modulación y demodulación se lleve a cabo de forma correcta. Tengan también muy en cuenta dónde estamos decimando o dónde estamos interpolando nuestras muestras. ¿Listo? Espero que les sea de mucha ayuda este video. Muchas gracias a todos y muchas